poner 47 microfaradios. Porque me salió una resistencia de 8.5 ohms y resistencias tan pequeñas no quiero. Resistencias muy pequeñas son propensas a errores, además de que son más difíciles de encontrar. Las resistencias que abundan más comercialmente y que tienen menor rango de error son las resistencias de decenas, centenas y kilo ohms. ¿Sí? Ah, ok, ok, gracias. Entonces, entre más grande sea el capacitor, más chica tiene que ser la resistencia. Por lo tanto, bajé el tamaño del capacitor para que la resistencia pudiera ser más grande. Y así me salió de 85 ohms. ¿Queda claro? Sí, Bien. Entonces, otra vez repasando, porque acabo de iniciar la grabación. Tenemos la función de transferencia. ¿Sí? Aquí no es 2 milisegundos. Aquí es 400 microsegundos. Tenemos la función de transferencia del circuito RC. Tengo el tiempo de asentamiento. Con el tiempo de asentamiento calculo la tau, que es 400 microsegundos, y yo sé que para un circuito RC, estoy haciendo el circuito RC, pues es R por C. Entonces, encuentro los valores de los componentes. Le doy un valor al capacitor, porque es el más difícil de armar o de encontrar. Y a partir del valor del capacitor encuentro el valor de la resistencia, que en este caso va a ser de 85 ohms. Ahora, habíamos usado inicialmente un valor muy alto de capacitor y eso lo que provocó pues fue que mi resistencia fuera muy pequeña. No quiero resistencias muy pequeñas, quiero resistencias en decenas, centenas o kilo ohms. Ya tenemos entonces los valores de esto. Vamos a reemplazarlos acá, que era el siguiente paso de la actividad 3. Para el tau RC estoy usando R2, entonces R2 le vamos a dar los valores que encontramos, 85 ohms, y para el capacitor 4.7 micros, entonces el capacitor es de 4.7 micros. Listo. Ahora, defino mi numerador y denominador del sistema. El numerador quedamos que iba a ser igual a... Acá arriba tengo mi función de transferencia. Y pues esto ya habíamos visto que la función de transferencia del circuito RC es 1 sobre tau por S más 1. Numerador de mi función de transferencia pues es 1. ¿Sí? El numerador es 1. Entonces ahí está. 1. Listo. Numerador 1. Y el denominador, ¿cómo va a quedar? Ya tengo ordenados en mi denominador los números de la S mayor a la S menor. Entonces pues ya nada más les doy sus posiciones. Entonces denominador igual a qué? Pues va a ser tau que multiplica a S a la 1, o sea, tau del circuito RC, coma, y 1 que multiplica a S a la 0. Entonces va a quedar así. Denominador tau RC y 1. ¿Se entiende? Sí, Esto ya lo habíamos hecho. Sí lo habíamos hecho, ¿no? sí, ya. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Pues ya nada más sigue pues encontrar, correr el script y encontrar la respuesta. Corro el script y ahí está. Esta es la respuesta de mi circuito. Listo, ya tenemos el paso 3. Paso 4. Implementa el circuito en simulador eléctrico y grafique las señales de entrada y de salida del mismo. Y añada las gráficas a las hojas de datos. Esas gráficas van aquí. Ah, no, no se crean. Estos son los de MATLAB. La gráfica que acabo de encontrar ahorita iría aquí para el RC y acá para el RL. Aquí pongo mi esquemático del RC en el simulador, mi esquemático del RL en el simulador. Obviamente estos no tienen nada que ver, nada más puse las imágenes ahí. Respuesta del RC en simulador, respuesta del RL en simulador. Vamos a usar el simulador. Y bueno, antes de
Bueno, vamos a hacer el circuito. F2, voltaje, listo. Resistencia, listo. Capacitor, listo. Tierra, alambro. Y les doy valores. El capacitor quedamos que era de 4.7 micros. Y la resistencia nos quedó de 85 ohms. Y para la fuente dijimos, la actividad me dice que es una fuente con una amplitud de 1 volt. Es una señal cuadrada y 250 Hz de frecuencia. Entonces quiero saber el periodo de la fuente. Advanced. Y vamos a hacer una fuente de pulsos. Voltaje inicial 0. Voltaje encendido, ¿cuánto dijimos? 1 volt. Tiempo de retraso sin tiempo de retraso. Tiempo de subida 10 nanos. Tiempo de bajada 10 nanos. Tiempo encendida. Sáquenle el inverso a 250 Hz. ¿Cuánto es el inverso de 250? 4 milis. 4 milis. Eso significa que el periodo total son 4 milisegundos. Entonces el tiempo encendido es la mitad del periodo. Tenemos una fuente cuadrada con un 50% de ciclo de trabajo. Es la mitad, 2 milis. Y ya. Ok. Ahí está mi fuente. Y pues ese es en realidad todo mi circuito. F8. Ay Dios. No. F8. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Bien. Los voy a esperar tantito para que lleguen hasta aquí. Me voy a alejar tantito del escritorio. Regreso en un par de minutos. Uy. Ok, vamos a retomar los filtros pasivos de primer orden. Me comentan que habíamos visto el filtro pasabajas. Entonces, el filtro pasabajas, este es su comportamiento ideal. Tenemos una banda de paso y una banda de paro en todos los filtros. Al menos una banda de paso y al menos una banda de paro. El símbolo dijimos que era este. Tenemos dos senoidales. Y tenemos la superior tachada porque es el filtro pasabajas. Tenemos la frecuencia de corte. Y para el filtro pasabajas van a pasar todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y va a bloquear todas las frecuencias por arriba de la frecuencia de corte. En el pasa altas pues vamos a tener el comportamiento complementario o contrario, que es que todas las frecuencias por debajo de la de corte se eliminan y todas las frecuencias por arriba de la de corte se dejan pasar. Y este es el símbolo. Habíamos dicho que para el pasabajas pues esta era su respuesta real. ¿Sí? Ahora, ¿con qué circuito hacíamos el filtro pasabajas? ¿Con qué, perdón? ¿Con cuál circuito hacíamos el filtro pasabajas? Con Pero el RC, ¿no? CR. El CR no, el RC. Usábamos el RC. El RC es un filtro pasabajas. ¿Por qué? Porque en el circuito RC, conforme yo voy incrementando la frecuencia, déjenme abrirlo. En mi circuito RC, la salida está en paralelo con el capacitor. Entonces, conforme yo incremento la frecuencia de oscilación de la fuente de entrada, el capacitor se va a cargar menos. Si conmuto la fuente de entrada más y más rápido, el capacitor no alcanza a cargarse a su valor final y el voltaje de salida del circuito baja conforme incremento la frecuencia. ¿Sí? Baja. Ahora,
Si el circuito RC es un filtro pasabajas, ¿qué pasa si invierto los componentes? Se convierte en pasaltos, ¿no? ¿Por qué? Por Sí, se convierte en pasaltas, pero ¿por qué? En configuración pasabajas, o sea, el RC, el capacitor va recibiendo menos y menos y menos voltaje conforme yo subo la frecuencia. Entonces, si invierto los componentes, ¿qué va a pasar? La salida en paralelo con quién está. con la resistencia, y la resistencia no tiene efectos con la frecuencia, ¿no? La resistencia no, pero el capacitor sí. Y el capacitor sigue en el circuito. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué les decía la ley de voltajes de Kirchhoff? La sumatoria de los voltajes en la malla debe ser igual a cero. Entonces, el efecto es el mismo. Conforme yo incremento la frecuencia de oscilación, cae cada vez menos voltaje en el capacitor. Pero el voltaje que no está cayendo en el capacitor, ¿dónde está cayendo ahora o quién lo consume? La resistencia. Entonces, el efecto es el mismo. Al incrementar la frecuencia, el voltaje del capacitor va a ser cada vez menos y menos y menos, pero como ahora estoy viendo la resistencia, ¿sí? Ahora estoy viendo la resistencia en la salida. Déjenme. Como ahora estoy viendo la resistencia en la salida, pues lo que va a pasar es que voy a ver que el voltaje si ahora tengo la resistencia aquí en la salida, lo que va a pasar es que voy a ver el efecto contrario. Conforme aumento la frecuencia, cae cada vez menos y menos voltaje en el capacitor, pero va a caer cada vez más y más voltaje en la resistencia. Entonces voy a tener esta respuesta de aquí. Por lo tanto, mi circuito CR es un filtro pasa altas. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y dónde está la frecuencia de corte del pasa altas? En el mismo punto. La frecuencia de corte sigue siendo cuando la salida está al 70% del valor del voltaje de entrada. Y eso no cambia sin importar cómo tenga yo los componentes, si es un CR o un RC. Eso es idealmente. En la realidad sí se va a modificar un poquito la frecuencia de corte, pero no se va a modificar gran cosa. ¿Sí? Vamos a hacer la verificación. ¿Ya habíamos diseñado un filtro pasabajas? ¿Y lo habíamos simulado? Creo que sí. Permítame. Ok. Entonces, circuito CR. Ya habíamos dicho el circuito RC. Pásenme los valores de los componentes. El capacitor fue de 47 micros, Ujú. la resistencia de 33.83, Bueno. Entonces, capacitor de 47 micros. ¿Resistencia de cuánto? 33.83. Ok. Y ponemos las tierras. Conectamos. Y listo. Y estábamos usando una fuente. ¿Para qué frecuencia habíamos calculado el filtro? Para 100. 100. 100 Hz. 100 Hz. Ok, entonces tenemos entrada y salida.
Y corremos la simulación. Y bueno, de una vez voy a hacer la simulación de AC. Entonces le doy aquí amplitud de 1 volt. Y vamos a hacer la simulación. Análisis de AC por décadas. Número de puntos por década 10. Frecuencia de inicio pues en 1 Hz. Frecuencia de paro en 1 giga. Para alcanzar a ver. Y el voltaje de salida. Ahí está. Vemos que más o menos en 100 Hz está mi caída de menos 3 decibeles y ahí está mi respuesta del filtro pasabajas. Ahora, vamos a cambiar los componentes. Vamos a ver si es cierto que cambiando los componentes se convierte en un filtro pasa altas. Estos no me gustaron, pero en vivo sí me gustaron. Y así, pero no. Ahí está. No, sí comprendo. No te creas. No, pero se me hizo raro. Y listo. Corro la simulación. ¿Y ahora en qué se convirtió? En un filtro pasa altas. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Creo que no. Bien. Entonces, seguimos adelante. Ahora, ya obtuvimos la función de transferencia para el filtro pasabajas, ¿verdad? Ya obtuvimos la función de Sí. transferencia para el pasabajas. Bien. Obtuvimos la función de transferencia para el pasa altas. Fue el que dejó. Ok. Bien, entonces ya tienen ustedes la función de transferencia. Ok, ¿qué sigue? Ya tenemos filtro pasabajas y pasa altas. El RC es un pasabajas y el CR es un pasa altas. Ahora díganme ustedes, ¿ya vimos el filtro, el circuito RL? No. Ok. El RL, dijimos que conforme yo incrementara la frecuencia, la bobina iba a tener menos tiempo para descargarse, entonces ya no se iba a descargar completamente. A mayor frecuencia, la bobina tiene más voltaje. Entonces díganme ustedes, ¿este filtro qué filtro será? Si conforme incremento la frecuencia hay más voltaje aquí en la bobina, ¿este es un filtro qué? ¿Pasa altas? Este es un filtro pasa altas. ¿Sí? Este es un filtro pasa altas. Y si invierto los componentes, ¿en qué se va a convertir? En pasa baja. En un filtro pasa bajas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer esto. De tarea, ya hicieron el CR. Ahora van a encontrar la función de transferencia para el RL y la función de transferencia para el inverso, que es el LR. RL y LR. ¿Sí? Van a encontrar esas funciones de transferencia. ¿Se entiende? Sí. LR y RL, ¿verdad? Ujú, así es. Y la siguiente clase voy a revisar la actividad 3 y vamos a seguir con la teoría de los filtros, ¿va? Va. Bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios? No. Bien. Entonces, si no hay preguntas, dudas ni comentarios, sería todo por el día de hoy para que hagan su actividad 3 y nos vemos el jueves. Pasen buena tarde. Buenas tardes, profe. Igualmente, gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Yo la quería más